Seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos una carga no lineal? Bueno, pues siempre lo que vamos a hacer es recurrir a la transformada de Fourier. Lo vamos a poner como serie de potencias. ¿Vale? Tenemos una que no es lineal. Si os dais cuenta, aquí os voy a decir lo que nos da. Nos da que la v de t es v por el seno de omega t, ¿vale? Más omega sub 0, la frecuencia fundamental, más phi de v, y la i de t, vamos a hacer como un desarrollo de potencia, que sería i sub 0, la componente continua, más la sumatoria de d igual a 1 hasta infinito, de i sub n por el seno de n por omega 0t más pi sub i. ¿Vale? La phi sub i n. Phi de n. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que cada frecuencia va a consumir. Daros cuenta que antes, no sé si a lo mejor si lo veis en otro orden, os dais cuenta. Yo pongo A y vais a decir, ¿por qué? Bueno, si os dais cuenta, una tensión me genera una corriente a la misma, o sea, una tensión a una determinada frecuencia me genera una corriente a la misma frecuencia. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que aunque yo tenga tensiones, 20 tensiones, y tenga unas corrientes, ¿vale? Porque como esto no es lineal, el problema viene, es que ahora mismo estáis pensando en, estáis pensando en lo siguiente. Estáis diciendo, bueno, ¿y por qué tengo la corriente así? ¿Por qué no aplico la ley de Ohm? Porque no la puedes aplicar. Porque es una carga no lineal. Entonces, como tú tienes una impedancia que vendrá de lo que sea, hemos hecho la corriente como un desarrollo en serie. Okay. Dependiendo de cuál sea tu entrada, ese desarrollo en serie te generará unas componentes de potencia o no. Si os dais cuenta, hemos puesto antes que a una determinada tensión se me genera una corriente a la misma frecuencia, que a otra frecuencia se me genera otra corriente a esa frecuencia, pero no hemos mostrado frecuencias. ¿Por algo? No, no es por algo, sino porque una frecuencia no me genera corriente a esa frecuencia. Entonces, aunque ahora la genere forzadamente, esto, no sé si acordáis de álgebra, pero ya son muchas, a nosotros nos va a dar igual. Esto es un espacio, n por omega t, estos son vectoriales, son ortogonales. ¿Qué quiere decir? Que la integral, la p de t, ¿vale? Era la 1 partido por t de v de t por i de t diferencial de t. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta y esta tienen frecuencias distintas? Que la frecuencia, que la potencia se anula. Es decir, ¿cuál es el único elemento que te está generando potencia? La V con su correspondiente frecuencia. ¿Que tengo aquí 3 frecuencias? O con su correspondiente corriente a esa frecuencia. Entonces, daros cuenta que aunque yo tenga una suma infinita, ¿vale? Aunque yo tenga una suma infinita, en realidad de todas estas, solamente tengo como entrada una señal a V sub 0, a omega sub 0. Entonces, de todas, desde el 0 hasta el infinito, la única señal que a mí me interesa para la potencia, para la potencia, es, en este caso, en mi caso particular, es simplemente cuando, lo voy a poner aquí así, cuando la n vale 1. ¿Por qué? Porque es cuando la frecuencia de la corriente es la misma que la frecuencia de la tensión. Entonces, como tengo la misma frecuencia, ese producto me genera la componente que ya sabéis, que es V por I conjugado, partido por 2, la parte real es la P. ¿Vale? ¿Me explico o no me explico? Entonces, el resultado es fácil, pero es un poco más complejo de comprenderlo. Si tú pones aquí las frecuencias, estas son frecuencias ortogonales, que se llaman. Pues esas frecuencias ortogonales que generan un producto escalar que es cero. Entonces, en este caso, de todas estas, desde el 0 hasta el infinito, la única que me interesa, voy a poner aquí, la que me interesa es I, que sería I sub 1 por el seno de omega 0 t más phi sub 1. No digo que no haya más elementos de corriente, sino que el único que no sé qué hace, que esto, y pues llega. Entonces, yo voy contestando a preguntas que a mí se me ocurriría. Decir, pero bueno, entonces, si aquí hay elementos, ¿por qué no se genera tensión? O sea, ¿por qué no consumen potencia? Daros cuenta de lo que pasaba con la bobina.
la bobina no me consumía P. Es decir, no quiere decir que no consuman potencia, ¿vale? Pero no potencia real, ¿vale? Entonces, que no quiere decir que no circule corriente, que no haya tensión, sino simplemente que la potencia que consumen a esa frecuencia es cero. Como pasaba, hemos hecho un circuito muy parecido, la bobina no me consumía P. Entonces me voy ahora, ¿y cuánto vale la P de mi circuito? Pues como tengo señales senoidales, pues esto es tan fácil como hacer un medio de V por I sub 1. Fernando, Dime. pero ¿por qué sabemos que es justo para n igual a 1? O sea, entiendo Porque sí igual la frecuencia, que... date cuenta que la señal de entrada de la tensión es omega sub 0T. Entonces, la Sí, única señal que te va a consumir potencia es cuando tienes las frecuencias iguales, que lo he borrado. Si te das cuenta, sí. cuando la n es igual a 1, te queda omega sub 0T. Para n Ah, igual a 2, vale, te queda 2 omega sub 0T. Es decir, esta es cuando la n es 0. vale, vale. Entonces, simplemente cuando la n igual a 1. ¿Vale? Y esto me Sí, queda por el coseno, esto es el módulo, por el coseno de phi sub v menos phi sub v. Mira, esto lo veréis en algunos sitios, os lo explico. La S es un número complejo, ¿no? La S se calcula como un medio de V por I conjugado. Si os dais cuenta, esto sería un medio de V por la fase de V por I, y como es conjugado, menos la fase de I. Da igual, si es positiva, se convierte en negativa, si es negativa, positiva. Entonces, un medio de V con su fase por I conjugado, que es I con la fase conjugada. ¿Vale? Entonces, esto no es ni más ni menos que un medio del módulo de V por el módulo de I, y la fase, al sumarla, te queda phi de V menos phi de I. Entonces, esto es un número complejo. La parte real es un medio de V por I por el coseno de phi de V menos phi de I, y la parte imaginaria, que sería Q, sería un medio de V por I por el seno de phi de V menos phi sub I. Entonces, por eso, como me estoy centrando en la P, el único elemento que me interesa es el medio de V por I sub 1, que sería ¿qué? Por el coseno de phi sub V menos phi sub I. Este sería la potencia que me consume este tipo. Como no me dice nada, como no tengo nada, lo único que tengo que hacer es dejarlo así. ¿Vale? ¿Se entiende o no se entiende? sí. Si, por ejemplo, la omega de la corriente fuera, por ejemplo, el doble, ¿no? Sería para la n igual a... ¿Vale? eh, bueno, a 2 o a un medio. No, si tú dices que si la V fuera 2 omega sub 0T, No, yo decía la i. Bueno, vale, sí, sí. Si es la v, sí es 2, sí. ¿vale? Vale, vale. Venga. Bueno, luego tenemos aquí otra relación de problemas que me dice lo siguiente. Dice, cálculo de potencia media. Determinada la potencia media de torsión determinada de una red cuando el voltaje y la corriente se encuentran dados por este acceso. V de T es igual a 100 coseno de omega T más 15 y sub T 4 seno de omega T menos 15. ¿Vale? Para empezar, tengo que tener los dos iguales. En forma de coseno o en forma de seno. Me da exactamente igual. ¿Vale? Me da exactamente igual. Entonces, si os acordáis de esto, pues si esto es alfa y esto es 90 más alfa, te dais cuenta, el seno de alfa, o perdón, el coseno de alfa, para que sean positivos, ¿vale? El coseno de alfa, que sería esto, coincide con el seno de 90 más alfa. Entonces, el coseno lo puedo poner como seno sumándole pi medio, o el seno como el coseno restándole pi medio, 90 grados. Es decir, que si queréis, paso este, que es de coseno a seno, y le sumo 90 grados. Y me quedaría 100 por el coseno, perdón,
100 por el seno de omega t más 105 grados. Ya tengo cuánto vale la V y cuánto vale la I. Simplemente me da la expresión de la V y la expresión de la I. Entonces, ¿cómo calculo la potencia media? La potencia media, no la instantánea, es la que llevamos todo el rato calculando. Un medio de V por I conjugado, la parte real, ¿vale? Si hablamos de P, la parte real. S sería un medio de V por I conjugado. La parte real de S es P y la parte imaginaria de S es Q. ¿De acuerdo? Entonces, llegaríamos a esto, ¿y qué me queda? Pues me queda que, en este caso en concreto, la P sería la parte real, que es el coseno, ¿vale? Sería un medio de 100 por 4 por el coseno de 105 y la I conjugada, que sería más 15. Punto final. No tiene más. Y eso me da la P. ¿Vale? ¿Por qué el coseno? Porque la parte real, la P, si te está pidiendo la potencia media, siempre va a hacer referencia a la P. Y la P es la parte real. Entonces, S es toda la potencia. Esto va a tener una parte real que es P y una parte imaginaria que es Q. Entonces, ese es el número completo. Imagínate que S fuera 3 fase 45. Pues sería 3 por el coseno de 45 más I por 3 por el seno de 45. 3 por el coseno del ángulo es la parte real y 3 por el seno del ángulo es la parte imaginaria. Ah, vale, vale, verdad, verdad. ¿Vale? Entonces, como estamos haciendo referencia a P, que es la parte real, sería eso de ahí. ¿Vale? Pues ya está, ya tendríamos el primer ejercicio. Dice la potencia para el. Tenemos un circuito aquí. Tenemos un circuito que me dice. Tenemos un generador, una resistencia, un condensador y otra resistencia y una bobina. Y dice, luego pueden dar ramas en paralelo. La primera es una resistencia de 10 ohmios y una inductancia de 10 miliamperes. Son 10 ohmios. Fernando, una pregunta. Dime, ¿En el anterior que ponía también suministra o absorbe potencia? determinar la potencia, pues tendríamos que haber, hemos calculado el valor final. Bueno, no lo hemos metido a la calculadora, vaya, lo que ha faltado. Eso, si es positivo, es porque está bien. Vamos a ver, esto tiene, dice, determinar la potencia, determinar de una arma cuando el voltaje consume. Miren, esto un poco, es fácil, ¿vale? Pero suele resultar un poco lioso. Imagínate que yo tengo una fuente, ¿vale? Y aquí tengo una carga. ¿Vale? Entonces la fuente me suministra y la carga consume. Entonces cuando yo estoy hablando de la carga, si me sale que la V, que la P son 18 vatios, es porque estoy diciendo que la carga está consumiendo 18 vatios. Sin embargo, si yo estoy en la fuente calculando la potencia de la fuente y me sale que la fuente son 18 vatios porque me está generando 18 vatios. Sin embargo, si la fuente me saliera negativa, ¿vale? Si la fuente me saliera negativa es porque las fuentes también pueden consumir. Entonces, una fuente por defecto genera y una carga por defecto consume. Entonces, si aquí en la fuente te sale negativa es porque esa fuente está consumiendo, porque está haciendo lo contrario de lo que es. ¿Me explico, Antonio? Vale, vale. Entonces lo otro que en el ejercicio anterior que estamos calculando una carga, si nos sale positivo, Es porque absorbe. consume. ¿Vale? Vale, vale. De todas formas, eso ahí en un examen, yo le preguntaría, oye, ¿está haciendo referencia a la fuente, a la carga? Porque ahora aquí en una relación de problemas, pues nosotros podemos hacer aquí nuestras suposiciones y punto. ¿Vale? Pero bueno, yo preguntaría bien, por entenderlo bien.
Tenemos esto y luego tenemos en la segunda una resistencia de 10 ohmios y una resistencia capacitiva de 6,3 ohmios. Ojo, esto es menos 6,3 J. ¿Vale? Porque te dice un condensador cuya reactancia capacitiva es 6,3 ohmios. Recordad que la impedancia de un condensador es menos 5J, menos 4J, menos. Entonces, el valor, la reactancia es, ¿vale? Entonces me ha dicho que es 6,3, por lo que la impedancia es menos 6,3. El circuito se conecta a una red alterna de 220 voltios eficaces, recordad lo que he dicho antes, es decir, 220 VRMS. ¿Vale? Y 50 hercios. ¿Qué quiere decir que sean eficaces? Que ya los que pongo aquí en el circuito son los 220 y 50 hercios. No me dice nada, pero yo puedo suponer que la tensión de entrada serían 220 por raíz de 2 coseno de omega d. Y omega es 2pi por 50 hercios. ¿Por qué pongo raíz de 2? Porque lo que aparece en el circuito es partido raíz de 2, porque son los eficaces. Entonces, significa que la señal temporal... Ojo que esto en circuitos no lo hacíamos, ¿vale? Porque suponíamos siempre que todos, aunque no se dijera, que todos los valores que nos daban eran los eficaces, no hacíamos estos cambios. Pero bueno, aquí sí lo tenemos que hacer, ¿vale? Dice, el valor de la impedancia del circuito. Bueno, pues esto en realidad es bastante fácil. Entonces lo que tenemos que hacer, estos son, estos nada, pero estos son milianos. Es decir, tenemos Z1, que sería 10 más J por 2pi por 50 por 10 elevado a menos 3. Z2, que lo tengo, que sería 10 menos 6,3 J. Entonces tengo la primera impedancia, que sería, esto si os dais cuenta sería 2 por 50, que es 100, por 10, que es 1000, esto y esto se me va. Esto se me queda 10 más 3,14 J. ¿Vale? 2 por 50, 10, por 10, 1000, porque luego la menos 3 se va y te queda 1000. Me queda esta en paralelo con esta. Pues podemos hacerlo como queráis. La Z del circuito es Z1 en paralelo con Z2. El producto partido de la suma, si queréis. ¿Veis? Que sería 10 menos 6,3 por 10 por 10. Vamos a ver cómo se aparece J. Entre la suma de los dos, que sería 20 más 3,14 J. Si yo no me he equivocado, esto sale 6,08, lo voy a poner como 6,1, menos 0,62, menos 0,62. Y si lo pongo en polar, me quedaría 6,11 con fase menos 5. 6,11 con fase menos 5,8. Claro. Esa es la impedancia. ¿Vale? Fácil. Fernando, ¿por qué se ha ido el 2, el 50, el 10 en Z1? 50 es 100. Por 10, Ah, vale, 1000. Por 10 elevado a menos 3 se te va. vale. ¿Vale? Sí. Me piden la corriente que atraviesa la fuente. La corriente eficaz. Como tengo aquí la tensión eficaz, simplemente, y esta es la impedancia, la corriente en RMS sería 220, fase 0, partido 6,11, con fase menos 5,8. Que sería 220. Sería 220 entre 3,11, 36, con fase 5,8. 0 menos menos 5 más 5,8. ¿Vale? Un problema de circuito sencillo. La intensidad de cada rama, así como sus respectivos desfases. La potencia activa y reactiva aparente de cada rama. Venga. Mirad, aunque no hubiera venido lo último, ya hubiéramos tenido. Vamos a poner. Y su 1, me pones que la de esta rama, sería 220 entre 10 menos 6,3 J.
Y el resultado sería 220 entre 10 más 3,14. ¿Vale? Esta tensión, si os dais cuenta, cae en esta y cae en esta rama. Los 220, como está todo en paralelo, cae aquí y cae aquí. Entonces quedaría 220 entre 10 más 3,14J. Y esto me queda 20,98. 21, lo voy a aproximar, ¿vale? Pero como me da un poco igual, vosotros no lo redondeáis tanto. Menos 17. No, ¿qué he hecho? 21 con menos 17 con fase menos, o sea, menos 17,43. Y el de arriba, pues sería 220 entre 10 menos 6,3J. Esto me sale 18,61. 18,61 con fase 32 con 21. ¿Vale? Entonces, potencia me pide que calculemos. Bueno, vamos a comprobar una cosa simplemente, que sería esto más 21 con fase menos 17,43 en polar 35,96 con fase 5,79. Vale, está bien, ¿vale? ¿Te dais cuenta? Vamos a calcular la P1, que es la potencia de la primera fase, que sería un medio. Ah, bueno, no. Como me diste que es la RMS, que es la eficaz, la tensión eficaz, ya no tengo que ponerle un medio. ¿Acordaros lo que os he dicho cuando lo explicaba antes? Pues ahora me está hablando de eficaz, pues no tengo que poner. Sería 220 fase 0 pide la potencia aparente. 220 fase 0 por 18,61 con fase menos 32 con 21. La I conjugada. ¿Vale? Y esto me quedaría 220 por 18,71. Y esto me queda 4.094. 4.094,2 con fase menos 32 con 21. Que sería con fase menos 32 con 21. Y esto si lo pasamos, lo vamos a pasar a forma binómica, sería 3.464,1 menos 2.182 con 3J. La S2 pues sería 220 fase 0 por la I conjugada, que sería 21 con fase menos 17,43. Sería 220 por 21, 4.620, con fase menos 17,42. Que si esto lo pasamos, le ponemos la fase menos 43, no, perdón, menos 17,42. El 17 sería positivo, ¿no? Porque está conjugado, ¿no? Conjugado, efectivamente, sí, positivo, positivo. Vamos con 17,43. Esto nos sale 4.407,86 más 1.383,87 J. Primera cosa que tenemos que ver.
Daros cuenta que no es casualidad que la S1, que era la del condensador, daros cuenta de detalles que yo entiendo que ahora mismo no caigáis, pero la potencia reactiva es negativa. La potencia real siempre es positiva y la potencia reactiva depende de lo que sea. ¿Vale? En este caso, tenemos la del condensador que es negativa. Y la de la bobina se me queda en positiva. Más cosas que tenemos por aquí. Lo siguiente que vamos a hacer, aunque no nos lo pidan, vamos a hacer nosotros mismos un balance de potencia. Si os dais cuenta, a este elemento le atraviesa esta corriente. Es decir, la S total del circuito sería, ¿dónde estoy yo? Aquí, 220, fase 0, por 36, coma nada, por menos 5,8 grados. Es decir, sería 220 por 36. 7.920 con fase menos 5,8. Y si a esto le ponemos la fase, menos 5,8, me sale 7.879,45 menos 800,3 J. ¿Te dais cuenta? Esto es lo que consume la rama 1, esto es lo que consume la rama 2, y esto es lo que genera la fuente. Si nosotros sumamos esto más esto, nos saldría 3.464,1 menos 2.182,3 J más 4.407,86 más 1.383,87 J. Si sumamos estas dos, me sale 7.000. Estas dos me salen 7.871,96 menos 798,43. Daros cuenta cómo nos sale y nos puede. Mira, una cosa que ocurre aquí, que no ocurría con los otros circuitos, es que como hablamos siempre de números grandes, no entran como las dudas de que si está aquí o no, ¿no? Cuando hacemos una comprobación. Que aquí podéis pensar, por toda la razón del mundo, es que si nos van 8 voltios, ¿no? Tú podrías decir, joder, si nos van, son 8, no es 0,1, no es 0,2. No podéis ver los términos absolutos, tenéis que ver los términos relativos. Pero han ido 8 voltios de lo que es casi 8.000. Si estamos hablando de un 0,1%. 0,1%. Es decir, si estuviéramos hablando de 3 miliamperios, es como si se nos hubiera ido en 0,0003. ¿Vale? Se me han ido 8 de 8.000, que es un 0,1%. Es decir, esto y esto prácticamente no tiene error. No hemos ido 2 de 800, que es 1 de 400. Daros cuenta que el error que estamos cometiendo es muy poco. ¿Vale? Entonces, y veis cómo. Mira lo que he dicho antes, Antonio. La fuente genera 7.879,45 y las cargas consumen 7.879,45. Pero tú cuando haces el cálculo, las dos te salen positivas. Pero la fuente genera y las cargas consumen. ¿Lo has visto ahora más claro que antes? Sí. Sí, ¿no? Venga. Pues ya está. Dice. Bueno, trae una verdadera lotería, que no lo vamos a hacer. No vamos a perder tiempo. Pero una cosa, Fernando, esa es la potencia aparente, ¿no? Sí, hemos calculado la potencia aparente. Si habláramos de la potencia real, nos analizaríamos solo la parte imaginaria, las partes reales, perdón. Y si habláramos de potencia reactiva, estaríamos hablando solo de potencia de la parte. Ah, vale, es verdad. ¿Vale? El circuito, bueno, yo no sé ni lo que me pide, yo lo que he hecho ha sido todo en total. Calcular la potencia activa, reactiva y aparente. Es que, en realidad, si tú calculas la potencia aparente de forma global, como he hecho yo, ya directamente te sale la reactiva y la real. ¿Vale? La promedio no tenemos forma de calcularla aquí, ¿no? ¿O sí? La promedio es esta. Esta es la potencia aparente promedio. Cuando calculamos esto es la promedio.
La instantánea es la que expliqué el otro día, ¿os acordáis? Que el otro día, ayer, que empezaba diciendo que era seno por coseno, era coseno por coseno, y entonces se dividía en una señal que tenía el doble de la frecuencia y una señal promedio. ¿Os acordáis de eso? Que empecé en la clase así. ¿Sí o no? Sí. O sea, la promedio es la que tiene T, ¿no? Sin T no. No, la instantánea es la que tiene. La promedio no. O sea, sí, eso es. Tú tienes V, que es V por coseno de omega t más phi sub V. Y la Sí. I por coseno de omega t más phi sub I. Cuando tú la multiplicas, te queda un término que sería V por I partido por 2 por el coseno de phi sub V menos phi sub I. ¿Vale? Y luego cuando calculas la otra, lo que te queda es V por I partido por 2 por el coseno de 2 omega t por phi sub más phi sub V más phi sub I. Te queda un término promedio. Estamos hablando de P, ¿eh? De P. Un término promedio y una señal con el doble de frecuencia que oscila en torno a ese valor promedio. Porque el producto de esos dos se te convierte en una suma de dos términos. Uno Sí, que no sí, sí. depende de P y otro que sí depende de P. Vale. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí. Tenemos nos quedaría el 4 y el 5, porque el 6 es lo mismo. Pues ahora la batería de su móvil sube determina la potencia media que consume su teléfono. Esto ya lo tú. Hay que buscar en internet. Tenemos un circuito muy parecido al que teníamos ayer. Misma resistencia, una bobina y un condensador. Y aquí tengo VTC, que ahora la verdad es que si os sirve de ayuda lo puedo poner así. Y luego aquí tengo, es como un poco la combinación de todo lo que vimos ayer. ¿Vale? Y aquí tengo un MOSFET, aquí va, y aquí tengo. ¿Vale? Y la fuente que la puedo poner así si queréis. Dice, la tensión de la puerta aplicada mediante el generador G, que es que aquí le conecto una G. G tiene una forma de onda cuadrada, de frecuencia F, el ciclo de trabajo 50%. Es decir, de 0,5, lo que tengo es un ciclo de trabajo aquí. ¿Vale? Esto es 0,5 por T. Y esto es T. Dice, la amplitud suficiente para la conducción del cuántico. Es decir, lo único que me interesa es que esto que está conduciendo no conduce, conduce, no conduce. ¿Qué es lo que hace? ¿Me corta el circuito o me abre el circuito? ¿Vale? Eso ya lo vimos ayer, yo creo que está más que entendido. Dice, determine la corriente media que circula por la bobina y el valor de la corriente de pico en función de la frecuencia. Dice, en el rango de 1 kHz a 100 kHz. Considere la tensión que soporta el diodo en conducción es de aproximadamente 1 voltio. Vale, este es un poquito más difícil que el de ayer, pero no mucho más. La tensión umbral del diodo es igual a 1 voltio. ¿Vale? Es decir, cuando esto consume, o sea, cuando esto conduce, esto lo puedo poner de esta manera, ¿vale? Como al final no me dice nada, no tengo ni siquiera que aproximar ni decir que el diodo, la resistencia es despreciable porque no me hace referencia. Entonces lo podemos asumir como un conmutador ideal. Que tenemos dos opciones. Cuando está así, estoy poniendo más tensión en el negativo que en el positivo, por lo que el diodo se abre, ¿vale? Y me queda un circuito como este. La tensión aquí. ¿Vale? ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esto se abra, esto se me descarga a través del diodo. Entonces, el primer elemento del circuito, cuando está conduciendo, el diodo se me abre y me queda R y L. ¿Qué me queda? Que V, CC, que además no me da valores. Bueno, pero tengo el valor de R y el valor de la inductancia, pero no me da el valor de la alimentación. Entonces sé que VCC es igual a VR más VL. Tengo esto, por lo que tengo R y L. ¿Se dais cuenta? Vamos. Esa es la ecuación del circuito. Vamos a hacer ya un poquito más rápido que allá. Me queda que VCC es igual a
VR, que sería la I de la bobina por la resistencia, ¿no? Porque la I es la misma, por la intención, porque ahora en VL me va a aparecer L por la derivada de I sub L con respecto a Q. ¿Vale? La derivada de I sub L con respecto a Q. En definitiva, tengo que resolver esa ecuación diferencial. ¿Qué pasaba ayer? Voy a explicar las cosas para que se entienda. Ayer, ¿vale? La resistencia no estaba en esta rama, la resistencia estaba aquí. Entonces, tenía directamente cuál era la tensión en la bobina, esta VL. Pues la VL era VCC. Entonces, por eso integraba VCC y era directamente. En este caso, como la tensión no cae directamente en la bobina, queda un poquito. Esto es lo que va a hacer una carga exponencial y una descarga exponencial. Una carga exponencial, una descarga exponencial. Se carga por la resistencia y se descarga también por la resistencia, pero en este circuito y en este circuito. Antes la resistencia, la resistencia la tenía aquí. Te das cuenta como la idea es muy parecida, pero cambia un poco. Simplemente con cuál es la resistencia, pero tiene bastante. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, sería, dejo aquello allí y me queda VCC menos I sub L por R es igual a L por la derivada de I sub L con respecto a Q. ¿Con qué intención? Pasarme todo esto aquí abajo. Y entonces me quedaría 1 partido L por diferencial del tiempo es igual a diferencial de I sub L partido VCC menos I sub L por R. Fernando, Arriba, dime. la resistencia del transistor, como no tenemos datos, la hemos ignorado, ¿no? Claro, O sea, exactamente. Eso es lo que he dicho antes, como no me ha dado nada, no hemos tenido ni... Muchas veces, aunque te dé los datos, como hicimos ayer, se supone despreciable. vale, Sobre todo cuando lo tienes en serie con otra que es 20 veces más grande. Pero en este caso es que al no darte nada, el transistor es para que el tío vea que tú sabes que el transistor actúa como conmutador. En realidad la vale. es lo único. ¿Vale? Entonces, me hace falta arriba la derivada del de abajo. Como al abajo tengo menos I sub L por R, me hace falta menos derivada de I sub L por R. Por la sustitución. Aquí lo pongo también menos R. Entonces ya puedo integrar aquí y aquí. Y me queda menos R partido por L por T, que es igual a el logaritmo neperiano de VCC menos I sub L por R entre I sub L de 0 y I sub L de T. Suponemos que parte del reposo I sub L de T. Porque que yo haya leído no pone nada. ¿Vale? Venga. Mira, queda un minuto. Volver a unir ahora que estamos aquí medio para.